Amo que hagan ferias en las placitas. Ferias de todo tipo. Ferias de todo tipo, sí, vas a encontrar ferias de ropa, de artesanías, de todo lo que tú quieras vas a encontrar, y también es lindo porque ves como la gente muestra su trabajo. Exacto. Y conocer y ver y aprender todo eso también es muy lindo. Si tienen la oportunidad de conocer Argentina, conózcanla. Que no se dejen tampoco influenciar mucho por lo que dicen personas del exterior, o den la oportunidad de conocer, que es lo más importante. ¿Qué consejos le darías a alguien que quisiera vivir en Argentina? Wow. Los consejos es que vengan, o sea, obviamente preparados para conocer una cultura diferente, que te vas a encontrar con muchas cosas que capaz en Colombia son muy normales y acá no, y cosas nuevas también, probar cosas nuevas, conocer también. Creo que es como lo más importante, el consejo que daría si alguien viene, conocer más que toda la gente local, porque a veces mucha gente va a los sitios turísticos, Claro. que porque es lo más conocido, pero a veces también está bueno conocer lo que dice la gente local. Claro, salir un poco de lo turístico. Exacto, porque lo turístico es lo que se muestra afuera. Cuando tú conoces a la gente local, ya ves cómo es realmente Argentina. Claro. Hola amigas y amigos de mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero presentar la historia de una persona que dejó Colombia para venir a vivir a Argentina. Así que si les parece, arrancamos con esta historia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada te voy a pedir que te presentes, que me cuentes de dónde sos, contame un poquito de eso. Bueno, un gusto. Mi nombre es Linda Karina Buitrago, tengo 19 años. Actualmente estoy en segundo año de arquitectura en la UNLP. Y toda mi vida me crié en 3 sectores diferentes, o sea, mi transcurso siempre fue 3 lugares, donde nací en Bogotá, soy de nacimiento de allá, pero gran parte me crié en Cibaté, que es ahí cerca de Bogotá, y estudié en Soacha. Entonces, toda mi vida me crié en 3 sectores distintos. Bien, para el que no conoce, bueno, está hablando de Colombia, bueno, y se crió, entonces cerca, digamos, cerca de Bogotá, en ese círculo. Repartida, pero digamos ahí. Sí. Bueno, y contame ahora sí, ¿por qué estás viviendo en Argentina? ¿Qué fue lo que te atrajo a vivir en este país? Bueno, principalmente por el estudio, porque en Colombia el tema universitario es muy diferente acá en Argentina. Entonces, acceder a una universidad es un poco complicado, dependiendo de tus recursos. Y nada, un amigo se vino para acá, me contó la idea y me pareció impresionante. Entonces dije, bueno, vamos a intentar si sale, porque no sabía qué hacer después de recibirme. Y nada, todo fluyó para que viniera. Es un amigo que, digamos, que estudia con vos, o estudiaba con vos. No, el amigo fuera del estudio. Fuera del estudio, sí. Ok, bien. ¿Y qué imagen tenías de Argentina y también de los argentinos antes de venir para acá? Bueno, en Colombia conocemos mucho al argentino por ser creído, egocéntrico, porque... Qué fuerte, es muy fuerte. Sí, porque muchas veces me comentaban situaciones de chicos que habían venido para acá y se tuvieron que devolver por comentarios que les hacían. Entonces mirá. me decían como que tuviera cuidado, que los argentinos eran malos, pero cuando vine dije, o sea, tengo que experimentarlo yo también. Y nada, Argentina me recibió con los brazos abiertos y la calidez de un argentino es enorme. Bien. O sea, son Rompiste personas... un poco con lo que te venían diciendo. Sí, de totalmente, Argentina. o sea... ¿Tenés amigos argentinos? Sí. Bueno, bien, está bueno. Es totalmente, digamos, deshecho ese comentario que te Sí, hicieron. total. Y si pudieras hacer una comparación de la vida que tenías en Colombia con la que tenés ahora en Argentina, ¿cuál sería? Sería el crecimiento personal. Bien. Porque venirse a un país a vivir solo es algo que te abre la mente y es un cambio muy drástico para una persona. Que igual si la gente tiene la oportunidad de viajar, háganlo porque es algo que te abre la mente totalmente. Conoces cosas que tú jamás pensabas que iban a estar. O sea, es un crecimiento personal absoluto eso. Sí. Bien. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de nuestra cultura? Lo que más me sorprendió, lo liberales y de mente abierta que son. O sea, hay muchas cosas que en Colombia como que no se habla de eso o son cosas muy delicadas de hablar. Por ejemplo, tema, no sé,
de orientaciones, de religión, que me sorprende acá la cantidad de religiones que hay y que es muy respetable, aún así, Sí, que cada uno está como en su cuento. sí, sí, no opinan del otro, digamos. Sí. ¿Y eso en Colombia no pasaba? Eh, la cultura colombiana es muy creyente, entonces está muy visto bueno, la religión en todos los Claro. ámbitos. Por ejemplo, que acá en la universidad no hay religión como materia, mientras que allá en muchas universidades, en algunas, hay religión como materia. Claro. Entonces es algo como que nos criamos con esa religión. Ujú. Y si por ejemplo hay una persona que dice que, no sé, que no cree en algo o capaz es una religión distinta, como que ya es medio... Mira, ya ahí está Sí, por el mal camino. sí, Sí, acá digamos en Buenos Aires al menos, que estamos ahora, es más abierto en eso. ¿Y en La Plata sucede también lo mismo o es diferente? sí, no, a nivel de libertad es lo mismo. Lo mismo, Sí. no cambia. Y por lo que también es un ámbito estudiantil, de universitarios, entonces como que una misma comunidad. Bien, buenísimo. ¿Qué comida argentina es tu favorita? Uy, buena pregunta. Eh, bueno, el asado, lo típico. ¿El lo número más uno? rico, sí, lo número uno, definitivamente. No he comido un asado tan rico. Argentina Bien, bien. se caracteriza por su carne y 10 de 10. Bien, ¿y Colombia no está tan buena? Ponele. Sí es buena, pero depende de los cortes y eso, el precio aumenta. Claro, claro. Sí, entonces acá es como que un asado un domingo, todos los domingos, normal. Claro. Allá es más cuando hay, no sé, 25 de diciembre, 31, que se reúne Una la ocasión familia. especial, digamos. Sí, Bien. o cumpleaños también. Bueno, Ahí estás está el asado. aprovechando de eso, Sí. el asado familiar del domingo. ¿Y otra comida aparte del asado? El chipá, aunque me han Chipá. dicho mucho que el chipá es de Uruguay. Mira, no tengo ese dato, pero puede ser, ¿eh? Sí. Yo lo tenía más de Paraguay, sí. Bueno, creo que es de Paraguay. Sí, sí. Que me habían dicho, pero para mí es argentino. O sea, Acá lo conociste acá, digamos. sí, lo conocí aquí, lo probé aquí y para mí es argentino. Está Es bien, lo que está más bien. me gusta también. Buenísimo. ¿Y otra comida o hasta ahí cerramos? No hay. Ahí, Sí. ¿Y tenés, digamos, comidas que comías en Colombia, las haces acá o no? Medio que lo dejaste de lado. Y algunas, porque hay comidas típicas como que tienen ciertos ingredientes que acá Sí. no se consiguen. Y por ejemplo para Navidad preparé lo que son arepas Claro, sí. y 2 platos también típicos de Navidad, que Claro. son buñuelos y natilla. Eso Mirá. es como lo que preparo de vez en cuando, Sí, sí. pero más que todo la arepa. Oh, qué rico. ¿Conocés otros lugares además de La Plata y Buenos Aires? Sí, tuve la oportunidad con la universidad de conocer Mar del Plata. Por la universidad fuimos, visitamos, me pareció también muy hermoso. El frío, enorme, pero muy lindo. ¿En qué época fueron? En invierno. Uf, claro, fortísimo. Entonces el viento total. Claro. Y hace poco tuve la oportunidad también de conocer Neuquén, capital, y Mendoza. Bueno, ya La- estuviste recorriendo bastante ahí. Sí. ¿Te gustaron los lugares? Sí, me parecen divinos. Mendoza me encantó el vino. Claro, ¿hiciste catas de vino así en viñedos? Sí. Bien. ¿Y qué partes recorriste de Neuquén y de Mendoza, digamos? ¿A qué lugares fuiste? De Neuquén, capital. Bien. O sea, estuve en La capital ciudad. unos días, sí, en la ciudad, visitando, conociendo una ciudad muy tranquila también. Y me sorprende lo nocturnos que son los argentinos. O sea, que salen a las 2 de la mañana a caminar así por la plaza normal. Yo a las 2 de la mañana ya estoy en mi Estás sueño. durmiendo en el Sí. quinto sueño. Sí, Sí, es verdad eso. Sí, sí, más las salidas de la noche son tardes, de hecho. sí, Si vas a una fiesta, es muy ponele. común. En Colombia tú sales a la noche y no es peligroso. Claro. O sea, no es algo muy común. Claro, acá ahora volvés en Colombia a tu casa. Allá anochece a las 6 de la tarde todo el año, porque no tenemos estaciones, Claro. es la misma temperatura todo el año. Entonces a las 6 que empieza a anochecer, como que todo el mundo ya va entrando a su casa. Tempranísimo. Sí, por tarde que la gente esté por fuera a las 9 de la noche. Claro, acá están recién empezando a comer. Estamos. Para nada que ver. Sí, Es total. un cambio importante ese. Sí. En la rutina diaria es un cambio. Sí, en mi rutina me afectó bastante porque yo soy muy diurna. Claro. O sea, yo me levanto temprano y me acuesto temprano Claro. a la hora de acá.
Y bueno, acostumbrarme a las horas de la comida, Claro. a bueno, acostarme un poco más tarde. ¿Y hace cuánto tiempo estás acá en Argentina? Ya llevo un año recién bueno. cumplido. Bien. ¿Y ya te adaptaste a ese cambio o te cuesta todavía? Ya me adapté bastante. Hay momentos en los que sí me cuesta por la universidad, Claro. pero ya me acostumbré a las 2 de la mañana a dar una vuelta por la plaza. Claro, ya está. Ahora volvés a Colombia y no, Sí. no te encerrás ni loca a las 6 de la tarde. ¿Qué consejos le darías a alguien que quisiera vivir en Argentina? Wow. Los consejos es que vengan, o sea, obviamente preparados para conocer una cultura diferente, que te vas a encontrar con muchas cosas que capaz en Colombia son muy normales y acá no, y cosas nuevas también, probar cosas nuevas, conocer también. Creo que es como lo más importante, el consejo que daría si alguien viene, conocer más que toda la gente local, porque a veces mucha gente va a los sitios turísticos, Claro. que porque es lo más conocido, pero a veces también está bueno conocer lo que dice la gente local. Claro, salir un poco de lo turístico. Exacto, porque lo turístico es lo que se muestra afuera. Ujú. Cuando tú conoces a la gente local, ya ves cómo es realmente Argentina. Claro, bien. ¿Tenés proyectos en Argentina? Todavía no. Estoy ahorita por el momento enfocada en estudiar y mirar a ver qué pasa. Bueno, vas a probar a ver. Sí. Primero el estudio. Sí, primero el Y después estudio. ves. Bien, perfecto. Bueno, una pregunta difícil a veces de responder es cosas buenas y cosas malas de vivir en Argentina. Bueno, las cosas buenas, como ya dije anteriormente, la calidad de la gente, lo amigable que son con uno. También tienen una cultura gastronómica muy buena, tienen comida muy rica. También la naturaleza. Me sorprende bastante que Argentina cuida mucho los sectores naturales y le da importancia a eso. Entonces es algo muy bueno que tiene. Y cosas malas, bueno, no es un secreto para nadie la cuestión económica que tiene Argentina, No, pero... ¿qué pasó con lo económico? Y además de lo económico, ¿qué puede ser? Algo malo que si che, esto no me gusta. O sea, no es que no me guste, pero es algo como que tienes que saber qué va a pasar en Argentina. O sea, uno está acostumbrado que en Colombia es lo mismo siempre y acá tienes como que estar también pendiente de todo lo que va pasando. Pero en La Plata yo he sentido mucha seguridad. O sea, es algo bueno que yo he sentido. Obviamente hay lugares en los que uno no entra, como en todo lado, Claro. pero la seguridad es bastante amplia. Es buena, digamos. Sí, es buena. Sentí tranquilidad, digamos. Sí. No, está bueno, sí. Bueno, O si querés cerrar con otra cosa buena que creas de Argentina, vivir acá. no, la libertad que tiene Argentina con todo. Y nada, las amistades argentinas son muy lindas también. Bueno, eso es algo lindo para recalcar. Sí. Bueno, si querés, decime tus redes sociales, si la gente te va a seguir ahí. Bueno, soy más a nivel de hablar de Argentina y de Colombia, soy más activa en TikTok. Ok. Me pueden encontrar como Linda Argentinizada. Y en redes, por Instagram, Buitrago por 2, Buitrago X2. Ok. Bueno, lo dejamos en pantalla y también lo dejo en la descripción Sí. para que la gente lo Lo vaya a seguir entiendo, ahí. sí. Más complicado el apellido. ¿Querés agregar algo más? ¿Algo que no hayas dicho? Si tienen la oportunidad de conocer Argentina, conózcanla. Que no se dejen tampoco influenciar mucho por lo que dicen personas del exterior o den la oportunidad de conocer, que es lo más importante. Bueno, bien. De las cosas buenas de Argentina, es una cultura muy artística también. Se ve el arte por todos lados donde vayas, hay mucho arte que me parece increíble. La amabilidad de la gente, la calidez que tiene la gente contigo también. Y las ferias, amo que hagan ferias en las placitas. Ferias de todo tipo. Ferias de todo tipo, sí, vas a encontrar ferias de ropa, de artesanías, de todo lo que tú quieras vas a encontrar, y también es lindo porque ves como la gente muestra su trabajo. Exacto. Y conocer y ver y aprender todo eso también es muy lindo. Bien, sí, son cosas capaz que en la diaria no resaltamos, pero es verdad, o sea, son Sí. cosas muy lindas eso. Sí, es algo que, o sea, todos los fines de semana es muy lindo salir a una feria, que por más de que ya conozco las ferias que hay, es lindo salir y ver
Claro, ven que están ahí, están ahí. Sí. Bueno, bien, buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar? Creo que el comentario que creo que no voy a ser la única colombiana al decirlo, que salir un poco de la zona de que Colombia solo es Pablo Escobar, que es lo más conocido, ahorita por la nueva serie de Grisela más, Verdad, sí. porque salió a la luz todo eso, que ni siquiera los colombianos, por mi parte, yo no sabía nada de una narcotraficante mujer, pero nada, que sea como lo único malo que, por ejemplo, compañeros de la universidad como que ya tienen la confianza de hablar sobre ese tema tan fuerte. Claro. Que es entendible si uno ya tiene una confianza con esa persona y bueno, de vez en cuando un chiste no hace mal. Pero cuando ya empiezan a tirar mucho, ay, que la colombiana, que cuidado que yo tengo una colombiana aquí que me está ayudando, Claro. así como de este tipo de comentarios, es como lo único malo que he vivido. De resto, es un país Sí, muy cuando es lindo. reiterativo y eso ya es pesado, se pone pesado. Sí, ya se pone pesado un poco. Hay gente que a veces se pone muy pesada, pero nada, ignorar un poco. Bueno, si tienen la oportunidad también de conocer Colombia, es un país muy bello. Eso sí, lo que digo, no vayan tampoco tanto a lo turístico, porque es lo que se refleja en el exterior. Conozcan Bien. también la calidad de la gente. ¿Y qué lugares recomendás no turísticos para visitar? No turísticos, bueno, Bogotá, que sería la capital, que muy poco turista va, por tema de el clima, que es un clima frío, es un clima como de invierno. Sí, Conocer allá que está lleno de arte, está lleno también de muchas cosas que capaz no ves en las redes o por fuera, claro. ¿sí? Bueno, y bueno, la costa que sí es lo turístico, pero hay que saber también y si tienen la oportunidad de ir con alguien que ya conoce, mucho mejor. Claro, que oficio de guía, digamos. Sí, Bien, bien. Bueno, está bien, son lindos lugares para sí, visitar entonces. también recomiendo mucho San Andrés. Ah, San Andrés, mi San cuñada Andrés fue. es una isla que tú la puedes recorrer en carro, toda la isla. Y es un lugar también muy hermoso, tiene playas divinas, el mar también, conoce las mantarrayas, todo, entonces también es muy lindo. Bueno, y también Santa Marta, que ahí en Santa Marta está el Nevado del Ruiz, que es una montaña de nieve, entonces tú puedes ir. ¿Hay un parque nacional por ahí? ¿El parque Creo, algo así, Tayrona? ¿Puede ser? no sé decirte, no. Sí, creo que sí. Chequealo, pero creo que hay un parque nacional muy, muy lindo ahí. Sí, O cerca de Santa Marta, no me acuerdo bien el nombre. sí, pues sé que en Santa Marta está el Nevado del Ruiz, que es una montaña que tiene nieve, entonces en la parte de arriba está la nieve y abajo es como la playa. Se puede ir a visitar Sí, tranquilamente. se puede ir a visitar, sí, total. Bueno, buenos consejos entonces para visitar. Bueno, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Que estés bien. Y hasta acá llega el video de hoy. Si te gustó, te invito a que le des un clic al botón de suscribir y también, como siempre les digo, los invito a dejar un comentario. Nos vemos la próxima en otro video. Chao, chao.